Guerra global. Estados Unidos, el gigante agonizante, comenzó el año 2026 con una escalada militar sin precedentes en la historia reciente. En apenas 15 días, Estados Unidos realizó el secuestro de 4 nuevos petroleros en aguas internacionales, uno de ellos de bandera rusa, perpetró un ataque militar contra Venezuela con el saldo de 100 muertos, realizó el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, comenzó los preparativos para la captura de Groenlandia, acometió la movilización militar para un inminente ataque aéreo contra Irán y abandonó además 66 tratados y organizaciones internacionales. Todo esto en apenas 15 días. Frente a esta escalada contra todo y contra todos, Rusia respondió con una demostración de fuerza lanzando el misil hipersónico Oryezhnik. Estados Unidos, sin embargo, no abandonará su curso de acción imperial desbocada. En este contexto, no deberíamos realizar la pregunta sobre si comenzará una gran guerra global, sino más bien cuándo comenzará esa terrible guerra. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 322 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, naturalmente, contra la censura. Desde Madrid, España, nos acompaña el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas, Ezequiel. Un placer, como siempre, estar aquí. Y un saludo a todos los espectadores. Juan Antonio, 15 días, 16 días del año 2026 y presenciamos cosas verdaderamente sin precedentes en la historia reciente. La última escalada, la recordarán todos ustedes, por lo menos quienes acompañan el canal, la última escalada la presenciamos días atrás, cuando Estados Unidos aparecía a punto de realizar un ataque aéreo contra Irán. Finalmente, a último momento, rectificó y retrasó ese ataque, para mí inminente de todas maneras. Pero más allá de esto, Estados Unidos presenta un curso de avanzada militar innegable y evidentemente sin interrupciones de aquí en más. Groenlandia aparece también como uno de sus objetivos inminentes. Y en este contexto, Juan Antonio, ¿cuán cerca aparecemos de una escalada y a partir de esa escalada el comienzo de una guerra global directa entre las grandes potencias y la posibilidad siempre latente de una escalada nuclear también? Bueno, desde el momento en que una potencia hegemónica es confrontada por potencias emergentes, ya sabemos que existe el riesgo de enfrentamiento global, ¿no? Lo que se llama vulgarmente la trampa de Tucídides. Y
mucho me temo que la administración norteamericana, no voy a dedicar ahora a poner los calificativos que me parecen de los personajes que están allí, ya los conocen todos ustedes. Es decir, la administración norteamericana creo que ha iniciado una carrera contra el reloj, posiblemente porque ni los éxitos hacia el exterior son muy buenos, más allá de secuestrar a un jefe de Estado, lo cual es absolutamente patético. Es decir, que montar la operación que han montado simplemente para secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Es decir, luego hablaremos de eso, ¿no? Porque es Venezuela, ¿no? Pero da la sensación de efectivamente una carrera contra el reloj. La agresión inminente a Irán, el tema de la ocupación, ocupación o compra o como lo quieran llamar, de Groenlandia. ¿Por qué tanta prisa todo esto en muy pocos días? ¿Por qué tanta prisa? Porque hay más factores, ¿no? Hay más factores. Podríamos hablar de, cómo sigue evolucionando la economía norteamericana a nivel global, cómo sigue creciendo la deuda, cómo sigue el proceso de dolarización. Entonces, ahí hay prisa por intentar llegar a soluciones que permitan detener ese proceso de declive. Y hay prisa porque dentro de 9 meses hay una campaña electoral, unas elecciones de medio término, donde mucho me temo que, entre otras cosas, y quizá fundamentalmente por la situación interna en los Estados Unidos, y no solo la económica, sino también la social, como estamos viendo todos estos días con las protestas, es muy posible que Donald Trump pierda las elecciones. Y si Donald Trump pierde las elecciones, va a perder el control del Congreso, de la Cámara de Representantes, y va a perder el control del Senado. Y se va a convertir en un presidente cojo, todo el día insultando a todo el mundo porque no le van a dejar hacer lo que él quiere hacer. Y yo creo que es consciente, y la camarilla que le rodea son conscientes, que a este régimen le queda 9 meses para poder hacer las cosas a su manera. No hay que hacerse ilusiones, es decir, por mucho que cambie las mayorías en las cámaras e incluso aunque hubiera unas elecciones presidenciales mañana mismo y cambiaran a Donald Trump, por ejemplo, si pierde las cámaras y hubiera un impeachment, podrían quitar a Donald Trump del medio. Pero aunque eso ocurriera, los planes imperialistas, neocolonialistas, agresivos y de expolio del mundo van a continuar, porque la razón es geopolítica y va por encima. Lo que está en juego es la hegemonía global. Lo que pasa es que pueden cambiar las formas, ¿no? Porque yo no sé si es muy inteligente el camino que ha tomado la administración norteamericana. Al final, pues ha creado una sensación de antipatía y de profunda repugnancia en gran parte de la población de América. Ha creado una situación de polarización interna en su propio país, que se expresa diariamente en las protestas en las calles, algunas ya violentas. Ha escalado el enfrentamiento con las potencias euroasiáticas, China, con Irán, con Rusia, y además se ha enfrentado con los europeos. Y es que ya no sé muy bien qué le falta ya, ¿no? Por enfrentarse, no sé, con los australianos, quizás, ¿no? Con los pingüinos de la Antártida, yo qué sé. Claro, abrir todos estos frentes a la vez es cometer un error que ha llevado siempre al colapso de los imperios, que es el exceso de extensión. La sobreextensión, La así lo sobreextensión, llaman. efectivamente. La sobreextensión y, por lo tanto, hacer frente, claro, a todo a la vez, pues quizás los Estados Unidos ya no pueden. En su momento a lo mejor pudieron, finalizando la Segunda Guerra Mundial, era la única potencia nuclear que había. Cuando colapsó la Unión Soviética, no había potencias emergentes que les pudieran hacer sombra, pero eso ya no es así. Y lo que hemos visto con el ataque inminente a Irán es una prueba de que eso ya no es así. Quizás, de alguna forma,
deslumbrado, entre comillas, por la operación en Venezuela, pues piensen que pueden hacer lo mismo en cualquier sitio. Y yo imagino que en la mesa del despacho Oval, cuando se presentaron los informes del Pentágono y de los servicios de inteligencia sobre el plan de ataque a Irán, las cosas debían estar mucho más difíciles de lo que el señor Trump pensaba. Y, dicho en forma vulgar, se acojonó de lanzar el ataque y decidió que había que esperar otro momento. Y ahora, si quiere, pues empezamos ya por partes a analizar las cosas, ¿no? Bien, aquí por cierto imágenes de la situación en Minneapolis, todavía fuera de control, enfrentamientos entre las fuerzas federales contra los manifestantes de todo tipo, desde personas militando en organizaciones políticas hasta ciudadanos de a pie rechazando esto. El gobernador de, el alcalde, perdón, de Minneapolis rechaza la intervención federal. Las fuerzas policiales locales supuestamente aparecen en contra de esto, con lo cual también por ahí la amenaza de una intervención federal. Bueno, pero bueno, más allá de esta Sí, situación. vamos a ver. Es decir, Trump ha amenazado con sacar al ejército contra los ciudadanos. Efectivamente. O sea, es que... En Irán, para comenzar, Juan Antonio, ¿a qué respondió este retroceso a último momento, a este acongojonamiento, a este temor de Trump frente a la posible respuesta de Irán o a el aparente pedido de Israel a último momento de no comenzar el ataque, o a el hecho de que una buena parte de sus fuerzas militares todavía aparezca en el Caribe, o a qué? ¿Cuál es tu interpretación de esto? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un análisis estratégico y un análisis táctico. Solo un comentario inicial. Las protestas que se producen dentro de la sociedad norteamericana no son nuevas, no solamente es por el tema del crimen cometido el otro día contra una señorita que le pegaron 3 tiros dentro del coche, la policía norteamericana. Son protestas que vienen desde que comenzó el genocidio en Gaza. Recuérdenlo, en universidades, en las calles, han intentado reventar reuniones, conferencias de senadores, de congresistas, es decir, llevamos ya muchos meses de protestas en las calles. Si esto se sigue intensificando, Donald Trump y su camarilla van a llegar a las próximas elecciones con una situación realmente mala a nivel interno. Respecto al tema de Irán, vamos a ver. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es una parálisis estratégica que la propia administración norteamericana se ha autoinducido. ¿Su modelo de intervención cuál es? El de siempre, la batalla aeroterrestre, ¿no? Es decir, un modelo de guerra breve, de precisión, para decapitar la dirigencia del país enemigo, provocarle daños inasumibles, que además digamos que en paralelo a los métodos de desestabilización permitan pues, alguna situación de golpe de Estado o de colapso del régimen, del gobierno iraní, etcétera, etcétera. Esto es el plan que ellos tienen, ¿no? Pero claro, la guerra corta, quirúrgica y demás, se encuentra con graves dificultades, porque Irán tiene capacidad de responder. Primero, porque ha sabido eliminar la amenaza interna. Es decir, todo ese plan que comienza con la asfixia económica, la guerra mediática, el sacar a un figurón impresentable como jefe de la oposición iraní, al hijo del criminal Shah de Persia,
Es decir, estas cosas que no tienen ningún predicamento interno. El armar, financiar y organizar a grupos terroristas, bandas armadas y demás, sean kurdas, azeríes, del ISIS, o de grupos terroristas como el MEK, es decir, para provocar dentro revueltas con daños, con francotiradores disparando a los servicios de seguridad y a los propios manifestantes. Ahí posiblemente se habla de unas 680 víctimas. La mayor parte de ellas no son manifestantes armados de los grupos terroristas de este tipo. Es decir, han sido o civiles o agentes de seguridad, y son los que han sido las principales víctimas. Por supuesto, con decapitaciones al estilo ISIS, porque eran del ISIS. Grupos armados kurdos infiltrados de Irak. Es decir, bien, la dirigencia iraní ha sabido responder y bloquear este golpe interno, esta desestabilización interna, y ante ese fracaso llega el momento de realizar una intervención militar externa. Hay que decir que la otra noche, cuando todo el mundo esperaba esa intervención militar, Irán ya llevaba 3 días en calma. Es más, se habían producido manifestaciones progubernamentales masivas en todo el país, con concentraciones y manifestaciones que han reunido a más de 8 millones de personas. Solamente en Teherán cerca de 2. Imágenes que posiblemente la inmensa mayoría de los que nos vean y demás, no han podido ver en los medios corporativos de la bolsonera mediática porque las han ocultado. Las han ocultado. Esto, Teherán, la mañana de ayer, paz absoluta en las calles. Es así. Entonces, claro, llega el momento de lanzar el ataque. Uno puede pensar, hombre, es que no tenían todas las fuerzas acumuladas en la zona. Bueno, depende qué tipo de ataque se quiera llevar. Es decir, es que claro, aquí vienen las opciones, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuáles son las opciones militares norteamericanas a la hora de lanzar ese ataque contra Irán? 1, la guerra total. Es decir, iniciar una campaña que duraría meses de bombarderos con el posterior desembarco o ataque de unidades terrestres para ocupar el país, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto tiene unos costes humanos, financieros y políticos que Estados Unidos ahora mismo no se puede permitir. Y menos, como he dicho, a 10 meses de unas elecciones. Que además, gran parte de sus fuerzas no están en el teatro de operaciones. O están en el Caribe o están en el Asia-Pacífico. Con lo cual, es decir, esa sobreextensión imperial hace que no pueda concentrar toda la fuerza necesaria en un punto determinado y, por tanto, se hace inútil esa operación militar a gran escala. ¿Qué queda entonces? El golpe de bombardeo quirúrgico, como hemos dicho, pero claro, ya sin la posibilidad de realizar simultáneamente, como lo intentaron en la Guerra de los 12 días, de que hubiera un levantamiento o golpe de Estado o algo similar para hacer que el régimen colapse. ¿Qué pueden hacer ahora? Un golpe. Sí, pueden bombardear. ¿Y cuál es el objetivo político de eso? Que pueden matar. Matar, sí, es lo que mejor saben hacer, matar. Pero salvo eso, ¿qué van a conseguir? ¿Cuál es el objetivo del ataque? Si ya ha fracasado el intento de golpe que había de Maidán, como en Ucrania en el 2014, que ya habían planificado, ha fracasado, entonces el bombardeo, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el objetivo? Es más, lo único que puede ocurrir es que abra la puerta a una escalada incontrolada y, por ejemplo, pues eso lleve al bombardeo de las bases americanas en la zona, al bombardeo en Israel, se produzcan problemas en el estrecho de Hormuz o incluso se cierre el estrecho de Hormuz, subida del petróleo, no sé, 30, 40 dólares por barril de subida. Eso implicaría una crisis económica,
encarecimiento de los productos y claro, al encarecerse todo por el tema del combustible, lo que lleva a un aumento de la inflación en los propios Estados Unidos, incapacidad de poder bajar los tipos de interés, y Trump se mete en los próximos meses en una situación económica fastidiosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y esto debió pesar el otro día a la hora de decidir no iniciar la operación. ¿Y por qué digo lo de la parálisis estratégica? Porque efectivamente, ¿qué otra opción tiene? ¿Qué otra opción tiene? La estrategia central iraní, ¿cuál es? Bueno, pues que cualquier ganancia táctica estadounidense se convierta en una pérdida estratégica, elevando el coste del conflicto a un nivel asumible. Lo que digo, provocarle, bueno, pues problemas económicos con el tema del estrecho de Hormuz, del petróleo, etcétera, ¿no? Luego, además, no había apoyo de los países de la zona. Arabia Saudita niega el espacio aéreo. Qatar se opone. Turquía ayuda a Irán, dándole información de inteligencia, siendo miembro de la OTAN, recordémoslo. ¿Por qué? Porque hombre, lo que menos le interesa es que pueda balcanizarse Irán y los kurdos tengan otro territorio desde el cual atacar a Turquía. Es lógico, todo esto hay que ponerlo encima de la mesa cuando se planea una campaña militar, ¿no? Conclusión, en el fondo, lo que ha demostrado esto ha sido la debilidad estratégica. Es decir, no tenían preparado, no hay plan B, porque en definitiva, ¿cuál es el objetivo estratégico que tiene Estados Unidos e Israel con el acoso a Irán? Cambiar el régimen. No hay otro. Ese es el objetivo estratégico, cambiar el régimen. Witkoff y toda esta pandilla de impresentables hablan de puntos que si el programa nuclear, pues el programa nuclear ya estaba pactado y Donald Trump fue quien se riró del pacto. Que si la misilística, hombre, claro, tú quieres que Irán se desarme para que luego cuando se haya desarmado, entonces sí le atacamos, ¿no? Pero ¿quién se va a fiar de vosotros? Si, vamos a ver, si Occidente y los anglosionistas más todavía no respetan un solo tratado, no respetan un solo tratado, ¿quién se va a fiar de vosotros? No se puede fiar nadie, porque vais a pegar la puñalada, porque sois así, por naturaleza así, traicioneros, agresivos, sin honor ni palabra. Entonces nadie se va a fiar. ¿Cómo se va a fiar Irán? ¿Cómo va a dejar su programa misilístico si es la defensa que tiene? Es decir, todas estas cosas son absurdas, ¿no? Es decir, que Netanyahu llamó por teléfono a Trump para decirle no, no es el momento de atacar. Mentira. Eso es mentira. Esto lo ha sacado New York Times, como siempre, un medio anglosionista, diciendo que un alto funcionario anónimo ha dicho. O sea, cada vez que una de estas publicaciones diga un alto por informaciones filtradas o por declaraciones de un alto funcionario anónimo, ¿verdad? Es mentira, simplemente es guerra informativa, nada más. Aquí lo que hay es control de daños. Es decir, ¿qué decimos después de que todo el mundo esperaba que iba a lanzarse el ataque? ¿Qué decimos cuando no lo hemos podido o querido lanzar? Hay que hacer un control de daños y un cambio del relato, ¿no? Y entonces el control de daños es que poco menos Catán le convencieron entre unos y otros de que, hombre, esperara, no lanzara el ataque, hay que darle una oportunidad a la diplomacia. Mentira. O la excusa de, bueno, me dicen, dice Trump, me dicen que ya han dejado de disparar a los manifestantes y que no van a ejecutar a los 800 detenidos. Mentira. ¿Para ti qué te importan las ejecuciones? Si presides un país que tiene ejecuciones, que ejecuta a la gente, ¿qué te importan a ti las ejecuciones? ¿Pero de qué nos quieres convencer, Donald? ¿Te crees que todo el mundo está tan loco como tú? Entonces, bien, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pues pasó que los iraníes estaban preparados, porque
Irán vive como si la guerra fuera inevitable. Vive así, como si la guerra fuera inevitable. Y por lo tanto, a la más mínima información que tenga de sus servicios de inteligencia o simplemente las bravuconadas de Trump, pues lo único que hace es ponerse en marcha. Y bueno, pues coge y cierra todo el espacio aéreo de Irán y de Irak, de tal manera que deja abierto el espacio para la respuesta misilística masiva contra Israel y las bases norteamericanas en la zona. Imagino que tenía claramente la información de que Arabia Saudita no dejaría el espacio aéreo a las fuerzas anglosionistas. Sabe que no va a tener problemas con Turquía, con Qatar y demás, y por lo tanto, digamos que tiene el territorio preparado para la respuesta. Además, ordena a toda la defensa aérea a que cualquier vuelo no identificado sea derribado, sea el que sea derribado. Y además sube sus aviones MiG-29, que son aviones ya que no son modernos, pero sirven para una cosa fundamental, que es para la detención e intercepción de objetivos que ante un momento de falla de comunicaciones permitan a toda la defensa iraní tengan la información para identificar, detectar el ataque e iniciar la respuesta. Y esos aviones estuvieron en el espacio aéreo iraní, en el espacio aéreo iraquí, durante horas. Con lo cual, bueno, actuando como si la guerra fuera inevitable y teniendo en cuenta que el objetivo no es interceptar todos los ataques, porque eso es imposible, la estrategia era absorberlos y aumentar el coste para el enemigo, así manteniendo una flexibilidad ofensiva. Y de esta forma, pues yo creo que los analistas del Pentágono y de los servicios de inteligencia norteamericanos informaron a Trump de que no se podía garantizar, que fueron las primeras palabras de Trump, no se podía garantizar de que el golpe que se pudiera dar consiguiera los objetivos estratégicos. Y aquí hay que volver a insistir, porque hay mucho merluzo que comenta en grupos, en X y demás, cosas que de verdad uno se puede hartar de contarlo y de explicarlo 1000 veces y no se van a enterar, porque no es que el que es un fracaso mental es imposible, no quiere aceptar una realidad. Una campaña militar es victoriosa cuando se consigue el objetivo estratégico. Si no, da igual, tú puedes destruir mucho, puedes derribar todos los aviones enemigos, puedes destruir sus centros de comando y control, puedes hacer lo que quieras, llenar el país de bombas. Si no consigues el objetivo estratégico, la campaña militar es un fracaso. Y es un fracaso estratégico. Aunque tengas una victoria táctica, es un fracaso estratégico. Entonces, y esto es lo que hemos visto en Irán. Yo sé que hay mucha gente que no lo quiere aceptar porque, bueno, pues se ha convertido en una especie de cerebro frito, en el cual todo lo que diga y haga Trump es maravilloso, porque hay cierta tendencia en los humanos a seguir a todos los enfermos mentales del mundo, y Trump es un demente. Y bueno, pues muy bien, pues allá usted, siga usted con esa visión de las cosas. Pero lo que dice la ciencia militar es que si usted planifica una campaña con un objetivo o unos objetivos estratégicos determinados y usted acaba la campaña y no consigue esos objetivos, usted ha fracasado. Ha perdido. Así de claro, ha perdido. ¿Esto se va a quedar así? Imagino que no, porque entre el ego frustrado de Trump, como buen demente, y los intereses imperialistas colonialistas norteamericanos, van a intentarlo. Bueno, y aparte de todo, el genocida Netanyahu y compañía que quieren seguir atacando a Irán, pues claro, es decir, lo volverán a intentar, qué duda cabe que lo volverán a intentar. Es decir, acumularán más fuerzas, traerán aviones de no sé dónde, el portaaviones de no sé cuál, es decir, acumularán ahí potencia para intentar hacer un ataque. ¿Pero qué ataque?
Vuelvo a repetir, que una guerra total no puede. Una batalla aeroterrestre, ¿qué objetivo? ¿Creen que por bombardear van a cambiar el régimen iraní? ¿Creen que por destruir X sistemas de armas, cuando no dejan de llegar al aeropuerto de Teherán aviones de carga rusos y chinos con material militar, los vas a asfixiar? Es decir, el sistema Tobol ruso es el que se ha utilizado para bloquear Starlink, que es una señal satelital, lo recuerdo. Es decir, que se pueden bloquear las señales satelitales. ¿Cómo se van a guiar entonces los misiles norteamericanos hacia objetivos en un momento en el que a lo mejor con las interferencias de GPS, que por supuesto Irán la suprimió la otra noche, ¿cómo van a poderse guiar? No, tendrán que guiarse porque vaya ya inserto en el programa propio del misil, porque posiblemente no tengan guía satelital o de señal de GPS. Y eso sirve a lo mejor para disparar contra una base que tú la tienes localizada, y a lo mejor destruyes allí unos barracones, pero no los lanzadores de misiles que son móviles y los han movido. Y posiblemente, no sé cómo lo hará el ejército iraní, pero posiblemente estén cambiando de posición cada media hora. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a conseguir? Es decir, claro que pueden utilizar algún arma secreta, ¿no? Como en Venezuela, es decir, un arma sónica que utilizan las policías antidisturbios, y entonces piensan que con eso a lo mejor se puede conquistar Irán entero y parte de Asia Central. Sí, pero bueno, quitando las estupideces hollywoodienses y de Netflix, con las cuales suelen engañar al personal, para que todo el mundo se crea que son invencibles, lo que hemos visto es control de daños y cambio de narrativa por un fracaso. Juan Antonio, 3 preguntas sobre Irán, en parte respondidas, pero querría un poco más de tu perspectiva sobre esto. Primero, en esta oportunidad, ¿Irán aparece mejor preparado que antes de la Guerra de los 12 días? ¿Aparecerá menos sorprendido Irán en esta oportunidad que en aquel entonces? Esa la primera. Segunda pregunta, más allá de esta rectificación a último momento, ¿comenzará Trump de todos modos un ataque contra Irán de aquí a poco? Recordando por sobre todas las cosas que la vez pasada, antes del ataque traicionero por la espalda, durante el día de la Negociaciones. sexta ronda de negociaciones, si no Negociaciones, sí, recuerdo sí. mal. Por un lado, presentaba un día que sí, otro día que no, y finalmente, detrás de todos estos engaños, acometió el ataque Israel con el apoyo de Estados Unidos. Y tercera pregunta, en el caso de que efectivamente comience un ataque y responda Irán tarde o temprano contra Israel, porque Israel va a participar en esto, Vamos. ¿podría Israel acorralado, si Irán responde como respondió en la Guerra de los 12 días y con más poderío misilístico aún, ¿sí? Porque recordemos que en el último enfrentamiento, si bien realizó ataques con misiles potentes, no acometió a Israel con lo más moderno y lo más poderoso de su arsenal por distintas razones. En el caso de esta situación, ¿podría Israel acorralado deliberar sobre la llamada opción Sansón y responder nuclearmente? ¿O la lógica, el raciocinio, de alguna manera generaría un límite infranqueable para Netanyahu y su camarilla de lunáticos? Esas Es 3 que, preguntas, Juan Antonio. es ¿Mejor que claro, preparado Irán? ¿Comienza un ataque sí o sí. sí? Y A ver, posibilidad de escalada nuclear. empiezo por la segunda. Ataque sí o sí, algo tiene que hacer Trump. Porque, a ver, ahora mismo estamos todavía con un poco con lo que ocurrió la otra noche y demás, pero llegará el momento del análisis.
Y esto no se le va a escapar a muchos analistas, incluidos analistas norteamericanos, que van a decir, bueno, hemos hecho el ridículo. Con lo cual, algo tendrá que hacer Trump para contrarrestar esa situación. Posiblemente un bombardeo lanzando 60 o 70 misiles Tomahawk, ya sabemos que el 35% no darán el objetivo, para que Trump diga hemos destruido toda la capacidad misilística y nuclear de Irán para los próximos 200 o 300 años, que es lo que dijo la otra vez. Es decir, fíjate cómo es el asunto, que entre los puntos que dice Witkoff que debería negociarse con Irán está la entrega de 1.200 kilogramos de uranio enriquecido. Pero no lo habían destruido todo. Pero no lo habían destruido. Si es que ellos mismos se descubren que fue otro fracaso aquello. Aquello fue otro fracaso. Se limitaron a bombardear las entradas de los silos. Es decir, y cuando los iraníes, pues a lo largo de las siguientes semanas, la volvieron a abrir, pues ya están, otra vez los silos abiertos. Es que se fue. ¿Qué van a hacer ahora? Lo mismo. Pueden hacer lo mismo y dirá Trump que, bueno, lo ha destruido todo, que Irán ya no se recupera en 6 o 7 siglos. Bueno, pues sí, tendrá que hacer algo así, porque de alguna forma tiene que contrarrestar, no un relato, sino una realidad objetiva que cualquier analista puede ver, y es que el otro día tuvo que abortar una operación porque había un alto riesgo de que saliera muy mal. Muy mal. Y eso es un fracaso. Eso es como si usted pone un grupo de ejércitos para iniciar la ofensiva que va a llevar a la victoria y media hora antes de dar la orden de avanzar, aborta usted la operación, cuando ya está todo en marcha. Eso es, vamos, de horror. Desde el punto de vista militar, una catástrofe. Porque además, aquí no hay un factor sorpresa, ya no va a haber desestabilización interna. ¿Pueden decapitar a alguien? Sí. ¿Y qué piensan? ¿Que los iraníes no son capaces de en pocas horas restablecer una cadena de mando? A sabiendas que pueden resultar muertos o afectados algunos de los mandos militares y políticos. ¿Pero con quién creen que están jugando? Es decir, que de verdad. Ahora bien, voy a la primera pregunta. ¿Están más preparados? Por supuesto que están más preparados y han perfeccionado y desarrollado nuevos misiles, algunos con capacidad intercontinental. Ojo, Irán tiene satélites en órbita. De hecho, es que no hace ni 10 días pusieron 3 satélites nuevos en órbita lanzados desde Baikonur, por los rusos, con una nave rusa, un cohete ruso. Claro que están mejor preparados. Y además tienen más interrelación en el acuerdo estratégico con China y con Rusia. Y si no están todavía mucho mejor preparados, es por culpa de los propios iraníes. Porque ya tenían tiempo de haber cerrado un acuerdo con Rusia y con China, como el que tiene Rusia con Bielorrusia o con Corea del Norte. Es decir, pero vamos, esto no solo Irán. Todos los países de la Organización de Cooperación de Shanghái en este momento tendrían que estar construyendo una alianza militar para enfrentarse a un gorila loco demente en la Casa Blanca rodeado de una cuadrilla de criminales. Porque no lo estamos viendo solo en Irán. Podríamos decir, bueno, es una obsesión particular, es la defensa de Israel. Es decir, no, lo estamos viendo en Venezuela, en Groenlandia, y amenaza a Colombia, y a México, y a Cuba. Es decir, es más, es decir, yo a estas horas ya creo que en cualquier momento van a decir que también compran en Islandia para tener el control del paso entre el Ártico y el Atlántico Norte. Entonces, cuando estamos tratando con una potencia así, que pretende mantener su hegemonía a costa de lo que sea, donde la ONU se ha vuelto ya una estructura absolutamente inservible, el derecho internacional se ha convertido en un cómic, es decir, en un tebeo para reírnos, donde la OTAN
se ha convertido también en una estructura incapaz, dividida y fracturada, y donde quedan 2 semanas, 3 semanas, para que venza el acuerdo START de limitación de armas estratégicas, sin que Washington diga ni pío, después de que Rusia le ha ofrecido alargar el acuerdo un año más mientras se negocia uno nuevo. Ni han respondido. Ni han respondido. Entonces, con esta actitud, los antecedentes traicioneros, tú has citado efectivamente cómo el anterior ataque sobre Irán se realizó mientras se estaba negociando. Es decir, ¿pero quién se puede fiar de personajes así? Cualquier banda de delincuentes de los arrabales más oscuros y siniestros de Nueva York tienen más palabra y más honradez que esta gente. Entonces, ¿quién se va a fiar de ellos? Ya está tardando mucho Irán en obtener armas nucleares, porque es lo único que entiende esta gente, el armamento nuclear. Y de hecho, hay informaciones no oficiales de que Pakistán, si fuera atacada nuclearmente con armas nucleares, Irán le ofrecía su propio armamento nuclear. Con lo cual, ¿esto por qué es? Para parar, y aquí viene la tercera cuestión que me planteabas, el hecho de que a lo mejor los lunáticos sionistas de Tel Aviv en un momento determinado vieran que no les queda más opción que realizar un ataque nuclear sobre Irán. Y entonces nos podemos encontrar con dos situaciones. Una, que que Irán pudiera responder también de manera similar y simétrica, con un ataque nuclear sobre Israel. Esto pondría el mundo patas arriba, ¿eh? O sea, a mí me parece absolutamente, no sé cómo decirlo, no quiero ni concebirlo, porque esto pone el mundo patas arriba. Un cruce de armas nucleares en Oriente Medio. Para la crisis económica, el problemón para el tema de las redes de distribución, sobre todo de la energía. Es decir, con lo cual, ¿qué puede hacer Israel? ¿Podría iniciar una cosa así? Podría, porque como está dirigido por una banda de lunáticos, de fundamentalistas religiosos que piensan que con la destrucción del muro llegará la reconstrucción del templo y llegará el Mesías, con gente así. Es decir, te puedes esperar cualquier cosa. Pero yo creo que efectivamente antes de que ocurra una situación de ese tipo, habrá actores que le pongan freno, sea como sea, pero habrá actores que le pongan freno. Pero es que aunque Irán no llegara a tener acceso a un arma nuclear para responder simétricamente, aún así eso a Israel tampoco le garantizaría nada. ¿Qué piensa? No atacar con un arma nuclear, sino que con las 200 que tenga. ¿Piensa lanzar 200 armas nucleares contra Irán? Es decir, de verdad. Es decir, ¿alguien puede imaginarse eso? Es decir, y si no lo imaginamos, ¿con qué gentuza estamos tratando? O sea, hay que pararles. Hay que pararles. Y la posibilidad de un ataque contra la base nuclear, contra la central nuclear de Dimona, lo cual generaría un ataque nuclear con armas convencionales, de alguna manera. Sí, no, es decir, lógicamente puedes destruir la situación de Dimona, se provocaría una situación parecida a Chernobyl, a lo mejor con la fusión de los reactores, no sé, es decir, uno se puede imaginar un montón de escenarios, a cada cual más catastrófico. Por eso creo que de alguna forma tiene que haber un cierto autocontrol aquí, porque no veo la posibilidad de que esto se pudiera saldar con una victoria, ¿no? Es decir, no, esto está muy claro, una operación militar limpia, quirúrgica, magnífica, vamos, película de Hollywood, y entonces ya está hecho, ¿no? Qué grandes trampas, que le hagan otro monumento. A ver, otro premio Nobel de la Paz. Ya tiene uno, que le den otro. Entonces, yo en principio creo que solo se pueden limitar a intentar producir un ataque que tendrá sus daños, de tal manera que puedan adecuar una narrativa para decir que qué grandes somos y que hemos ganado.
Pero recuerden ustedes, es que Trump ya ganó la guerra contra los yemeníes mientras salía corriendo su flota. ¿Mm? ¿Y qué dijo? Hemos ganado. Pues ahí están los yemeníes, ahí están los chavistas en el gobierno en Venezuela, ahí sigue el Jamenei en Irán. Bueno, pues eso, de victoria en victoria hasta la derrota final. O sea, no lo sé. Es decir, porque al final, es decir, repito, que es lo que parece que a muchos les cuesta entender. Si tú no consigues los objetivos estratégicos que te has planteado, tu campaña militar es un fracaso. Ya está. Es decir, luego puedan decir, pero hemos destruido no sé qué. Muy bien, vale. Pues venga, hasta otro día. Ya está. ¿Qué pasa? Es decir, cuando hay gente que no quiere ver la realidad, pues bueno, pues ya está. Es decir, que entre a trabajar en un medio occidental y así ya puede imaginarse un mundo paralelo de Hollywood o de Netflix y ya está. Es decir, pero esto es lo que hay. Y ya digo, si Irán no tiene ahora todavía mucho más potencia, es por culpa de los propios iraníes. Es decir, porque no han querido, bueno, pues por las razones que sean, políticas internas o porque la facción que ahora mismo gobierna en Irán, pues intenta de alguna forma negociar con Occidente, a ver si se pueden levantar las sanciones, volvemos a una situación más normal, que es comprensible, ¿no? Pero yo creo que, visto lo que estamos viendo desde que Donald Trump llegó a la presidencia norteamericana, lo único que se ha hecho ha sido acelerar un proceso que ya existía, es decir, de intento de Estados Unidos por mantener su posición preponderante en la geopolítica global, pero se ha acelerado con Trump y visto lo visto, nadie puede llamarse a engaño. Nadie puede llamarse a engaño. Es fundamental en este momento que el sur global llegue a acuerdos de defensa militar para enfrentarse a estos tipos. Ayer en la charla con Eduardo Bior y Santiago Martínez, naturalmente también, consultados sobre esta pregunta, Eduardo Bior respondía que un ataque nuclear de Israel, la opción Sansón determinaría la destrucción de Israel, y que las Fuerzas Armadas israelíes no convalidarían la destrucción mutua porque él las caracterizaba como genocidas pero serias en términos militares. Entonces, según él, las Fuerzas Armadas establecerían un límite a la locura de comenzar un ataque comenzar un ataque nuclear desde Israel, y que eso determinara no solamente la destrucción de Irán, sino también la destrucción de Israel. El argumento fundamentado, sin dudas, pero la cantidad de locos en el gobierno de Israel generan dudas a veces, ¿no? Sí, no, aparte de que la doctrina Sansón es mucho más siniestra de lo que parece, porque no es que lanzaran un ataque nuclear contra Irán. Que eso, si de alguna forma permitiera ver que podría dar lugar a una victoria, no tengo ninguna duda de que Israel lanzaría un ataque nuclear. O sea, a unos tipos que son unos genocidas les importa tres rábanos de lanzar un ataque nuclear. No, yo creo la doctrina Sansón es mucho peor. Es que ante la desaparición de Israel, es decir, ante la derrota que significara que se ponía en peligro existencial el propio Estado de Israel, la doctrina Sansón lo que dice es que eso sería también responsabilidad de esos aliados que no han sido capaces de defender a Israel. Y significaría un ataque nuclear también contra esos. Es decir, una locura completa. Una locura completa. Claro, yo entiendo que un general israelí que haya estudiado, haya hecho sus cursos de Estado Mayor y haya estudiado o haya compartido estudios y demás con generales norteamericanos o británicos y demás, supongo que tendrá un mayor grado de racionalidad para saber que lo que se propone es una auténtica chifladura. O sea, lo propio de unos elementos del Estado Islámico, versión judía,
que, bueno, es decir, la diferencia es que unos tienen cuchillos para cortar el cuello y los otros tienen armas nucleares. Pero la mentalidad es la misma mentalidad. Es decir, entonces, claro, teniendo en cuenta cómo es la dirigencia israelí, uno se puede esperar cualquier cosa. Pero yo imagino que habrá actores racionales por ahí. Quiero imaginar, igual me estoy equivocando, pero quiero imaginar que habrá actores racionales por ahí que impidan una salida de este tipo. ¿Es así? Y además, mira, una salida de ese tipo irá quedando cada vez más empequeñecida a medida que, como digo, el subglobal decida de una vez converger y empezar a realizar alianzas militares. Hacer economía a escala en cuanto a los gastos de defensa, estandarizar sus sistemas de defensa y hacer del continente euroasiático una auténtica fortaleza. Y entonces, ante eso, o sea, imagina por un momento que hubiera un artículo 5 que obligara a Rusia, a China, incluso a la India o a Pakistán, y demás, que le obligara a ir inmediatamente en ayuda de Teherán en caso de un ataque anglo-sionista. Pues, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Vamos a la guerra mundial. Es eso lo que quieren. Vamos a la guerra mundial. Entonces, bueno, yo creo que ante la perspectiva de la destrucción mutua asegurada, si durante 60 años, bueno, 40 y tantos años, ha valido para evitar una guerra nuclear, ha valido para acabar todos en un holocausto, pues imagino que puede seguir valiendo en el momento en que, claro, se le pongan líneas rojas de verdad a Trump y a sus amigos imperialistas. La última sobre Irán, Juan Antonio. Según una línea de interpretación, según una interpretación geopolítica, el ataque estadounidense contra Irán, o dicho de otra manera, el posible ataque estadounidense contra Irán, en realidad respondería al objetivo de acometer el aprovisionamiento de petróleo a China. Recordemos que Irán realiza la exportación de entre el 80 y el 90% de su petróleo a China, con una producción de entre 3 y 3,5 millones de barriles diarios, 3 veces más o más de 3 veces más que Venezuela. Y entonces este ataque, en última instancia, respondería a la búsqueda de generar el corte de ese flujo de petróleo, más aún considerando que los iraníes realizan la venta de este petróleo a Irán en yuanes en gran medida, con lo cual además acometerían ahí una de las... ¿cómo llamarlo? Uno de los puntos de debilitamiento del dólar a escala global, algo parecido a lo supuestamente buscado en Venezuela, ¿no? Venezuela presentaba hasta hace poco una situación similar, el 80% de su petróleo vendido a China, los chinos con el pago en yuanes y después con esos yuanes comprados los bienes chinos para la vida cotidiana de los venezolanos. ¿Cuán plausible una hipótesis de este tipo, Juan Antonio, o estamos realizando una No, sobreinterpretación? es así, es así. Es decir, lo que pasa es que hablábamos antes del objetivo estratégico de la campaña militar. Si hablamos del objetivo geopolítico, es evidente que ese es. Porque, a ver, Irán no está haciendo una labor de expansionismo que pueda poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos o otros estados. No, es más, si ha llegado su rival de siempre, que es Arabia Saudita, ha llegado a un acuerdo con ellos. No pretende expansionarse a costa de Turquía o de Azerbaiyán. No pretende expansionarse a costa de Pakistán o de Afganistán o de... No, no ha atacado a Omán ni a ninguna de las petromonarquías. O sea, Irán no es considerado un peligro para las naciones del entorno. Pero vamos, esto se demuestra empíricamente. ¿Cuántos países ha invadido Irán desde la Revolución Islámica? 1979.
Es más, sufrió una agresión por el Irak de Saddam Hussein, amigo de Occidente, recordémoslo, amigo de Occidente. Y entonces, Irán no. Por lo tanto, el objetivo, bueno, pues que te puede gustar más o menos su gobierno, su sistema político. Bueno, eso es una cuestión discutible. Pero evidentemente no, el problema no puede ser, no, a ver, aquí hay que organizar la entente contra Irán porque es un peligro para el mundo. Pues ya no te digo nada para la seguridad nacional norteamericana. ¿Dónde está el peligro? ¿Cuál es el peligro ahí? Ni siquiera estos terroristas, porque todos los que ha habido en Estados Unidos y en Europa no eran precisamente grupos terroristas amparados por Irán, todo lo contrario, eran amparados por los enemigos de Irán, desde las Torres Gemelas hasta lo que usted quiera. Con lo cual, no, es decir, ahora bien, hay un objetivo geopolítico, y el objetivo geopolítico es China. Es decir, el objetivo geopolítico, primero, intentar poner en dificultades a China con el flujo de su energía. En Venezuela era poca cantidad, hay que reconocerlo, ¿no? Creo que era el 4% de las compras de petróleo que realiza China. Mucho para los venezolanos, pero poco para China. Pero Irán sí, Irán es un gran suministrador de petróleo a China. Y entonces, claro, se trata de ponerle en problemas para que no tenga acceso a esos recursos energéticos y además evitar que el dólar siga cayendo, siga siendo cada vez menos importante a la hora del pago de las facturas, de las transacciones comerciales internacionales, en concreto de la energía. Porque no se pagan dólares, por lo tanto no se compran dólares, por lo tanto el dólar pierde poderío. Y eso es muy grave, porque si hasta ahora Estados Unidos ha ido pagando los intereses, no digo ya la deuda, los intereses de la deuda, era porque el dólar estaba ahí y era necesario para las transacciones, para los pagos internacionales. Si cada vez más países utilizan sus monedas nacionales, o el yuan, o cualquier otra moneda, o el oro, el dólar pierde capacidad pierde poder. Si pierde poder, quiere decir que cada vez menos países necesitan dólares para hacer los pagos. Si no necesitas dólares, no compras dólares. Si no compras dólares, el dólar no tiene, no cobras por ello, no te entra el dinero. Si no te entra el dinero, ¿cómo vas a pagar los intereses de la deuda? Y entonces tenemos ahí, es decir, que Estados Unidos quiere hacer frente a ese problema geopolítico de primer orden. Por eso, efectivamente, tanto lo de Venezuela como lo de Irán tienen ese objetivo geopolítico. Ahora bien, por la misma razón, China sabe perfectamente la necesidad que tiene de que Irán no caiga. Y, bueno, los chinos son como son, no te lo van a decir dando voces, como hace Donald Trump, ¿no? Cada vez que le ponen un micrófono delante, allí en las escalerillas del avión, del Air Force One, ¿no? Pero los chinos actuarán, y actuarán cada vez más. Y cuanto más presionen los Estados Unidos para intentar fastidiar a China, más actuarán los chinos. Y llegará un momento, como digo, que no va a quedar más remedio que ir hacia esa convergencia militar de los países del sur y de las potencias emergentes. Simplemente en defensa propia ante la pandilla de locos que están en Washington. Realicemos un salto hacia Groenlandia antes de presentar el escenario venezolano. Aquí las imágenes del día de ayer con la llegada del ministro de Relaciones Exteriores danés de nombre Lars Løkke Rasmussen y la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, una de las naciones constitutivas del Reino de Groenlandia, esta señora aquí, ambos bastante nerviosos en los momentos previos. Realizaron en Washington una reunión con Marco Rubio y, si no recuerdo mal, con Pete Hegseth también, pero puede que Pete Hegseth no haya participado y esté recordando mal esto. A la salida, estas sus declaraciones sobre la cuestión. It is not a true narrative
that we have, Chinese warships all around the place. According to our intelligence, we haven't had a Chinese warship in Greenland for a decade or. Bien, estas partes de sus palabras y en otro momento, aquí no registrado, caracterizó la reunión como un fracaso porque, según este señor, Lars Locke, los Estados Unidos no abandonaron su voluntad de anexión de Groenlandia. Y aquí declaraciones el día de hoy de la señora acompañando a este señor, la ministra de Relaciones Exteriores de la propia Groenlandia, de ahí sus rasgos inuit. Esto lo sucedido hoy en una entrevista con un medio groenlandés. Atención. Tämä viassitsudivugut naalakkersuusoqarfitsinni amerlangikkaluarpuut oqaastaan nuannarisannikkaluarpaa oqaatigissallugu kisianni nukittooriussuugut tämä viarpuut kisia ullut kingilliitsoorunam attortittoorpunga tuqqatserpunga paasinarpoq ullu kingilliaam sakkortusimapput piareersarfigut Amalu sakkortusiartortumik tatsineqarneq Bueno, la señora prácticamente aparece llorando ante la inminente captura de Groenlandia. De aquí mis preguntas, Juan Antonio. ¿Cuán plausible esto, la captura de Groenlandia por Estados Unidos, y cuáles las consecuencias para la Unión Europea, para la OTAN, para el mundo libre? Vamos a presenciar un espectáculo dantesco. Lo vamos a presenciar. Lo vamos a presenciar. Vamos a ver, mirad. Creo que esto ya, incluso contigo, Ezequiel, lo hemos comentado ya más veces. Groenlandia está perdida. Groenlandia está perdida. Y lo siento por esta pobre señora que sale llorando, porque es que es el lloro de la desesperación, de saber que no hay nada que hacer, que está perdido. Está perdido porque Trump lo va a intentar de una forma suave, entre comillas. Va a apelar, va a sobornar a 2 o 3 políticos groenlandeses, muy típico lo de sobornar. Entre delincuentes siempre se entiende, para que apelen al derecho a autodeterminación. Derecho a autodeterminación que está recogido en las leyes groenlandesas, está recogido por las leyes danesas desde el año 2009, creo. No, si me equivoco del año, disculpar. Creo que es 2009. Está reconocido el derecho a autodeterminación. Con lo cual, basta sobornar a estos tipos para que soliciten un referéndum de autodeterminación de Groenlandia. Ese referéndum lo va a ganar Trump, porque va a poner un cheque encima de la mesa para cada ciudadano groenlandés. Y por lo tanto, no hace falta que sean los 50 y tantos mil, 57.000 me parece que son. No, con que sean 30.000, ya tiene la mayoría. Y saldría, efectivamente, que Groenlandia quiere la independencia. Y una vez en la independencia, sería ya hacer un trato de incorporación como el Estado 51 de la Unión o un tratado de Estado libre asociado como Puerto Rico y caes bajo el dominio de Washington. Punto. Se haría así. Pero es que aunque los groenlandeses dijeran no, a pesar de que les pusieran el cheque encima de la mesa, el plan B norteamericano es muy sencillo, que es tomarlo militarmente. Ante estas dos opciones, ¿qué hace la primera? Primero, la responsabilidad del Reino de Dinamarca. ¿Qué vamos a decir aquí? ¿Qué vamos a decir? Es muy lamentable, muy patético lo que ha hecho Dinamarca. Muy chula ella contra Rusia, con el tema de Ucrania. Y unos cobardes, pero cobardes cósmicos, cuando se trata de enfrentarse a Estados Unidos. Dar todo lo que tenías de tu ejército, pequeño, pero de tu ejército,
a Ucrania para defender al corrupto de Zelensky y a toda su camarilla, y ahora no tienes que mandar a Groenlandia, no tienes nada para mandar. Y encima tengo que escuchar hoy que tu mando militar invita al ejército norteamericano a unos ejercicios militares en Groenlandia. Pero ¿se puede tener menos dignidad? ¿Se puede caer más bajo? ¿Se puede caer más bajo? Sí, la Unión Europea puede caer más bajo todavía. Y ahora vamos a los segundos. La Unión Europea y como Dinamarca como país OTAN, la propia OTAN. ¿Qué va a aplicar la OTAN? ¿El artículo 5 si entran tropas norteamericanas en Groenlandia? ¿Va a aplicar el artículo 5 contra Estados Unidos, que es el 70% de la OTAN? ¿A qué no? Es absurdo, es que es ridículo. Pero los países de la Unión Europea, donde también hay una cláusula de defensa mutua, en los tratados de la Unión, han salido todos, es decir, como un solo hombre, para decir, estamos aquí para defender a Groenlandia. De hecho, los británicos han mandado un oficial, los noruegos 2 soldados, los alemanes 13, Suecia 2, Países Bajos 1, Francia creo que 12 también, o 14. Entre todos no llegan a una compañía. Se puede caer más bajo. Estos son los que decían que iban a enviar 20.000 efectivos a Ucrania. Estos son los que decían, no, vamos a desplegar 500.000 de efectivos en las fronteras del este para contener a Rusia y para defender territorio propio de la Unión Europea, porque al fin y al cabo Ucrania no es ni socio de la OTAN ni socio de la Unión Europea. Para defender a Groenlandia, que es territorio de la Unión Europea, mandan 2 pelotones. Esta es la capacidad real, ¿no?, de la Unión Europea y de la OTAN. Esto era. Entonces, para esto de verdad hace falta la OTAN, o la disolvemos ya de una puñetera vez. La disolvemos ya de una puñetera vez. Claro, llegará Trump, ¿no?, y pondrá el cheque, y la Unión Europea no puede poner el cheque. No sé, a lo mejor hay que hacer una campaña mediática y poner también dinero. No, que nos hemos gastado 200.000 millones de euros en ayudar al pulgón verde de Kiev, a su camarilla, para que sigan metiéndose por la nariz lo que quieran. No, es eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sacaron el dinero? No lo sé. A lo mejor, mira, congelando los fondos rusos tenéis algo de dinero. ¿Se puede caer más bajo? No se puede caer más bajo. Es imposible caer más bajo, porque sí se pueden hacer cosas. Claro que se pueden hacer cosas. No sé si en estos momentos se podría salvar Groenlandia. A lo mejor no. Es decir, llegan allí las tropas norteamericanas y bueno, es un territorio ocupado, internacionalmente ocupado, y que se reconozca así en Naciones Unidas, que los Estados Unidos han ocupado ilegalmente el territorio de Groenlandia. Pero en respuesta a eso, claro que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, no se compran productos norteamericanos en Europa. Por ejemplo, vender la deuda norteamericana que se tenga en el Banco Central Europeo y los bancos europeos. Por ejemplo, llamar a Washington y decir que vayan retirando todas sus puñeteras bases militares de Europa. Que no hay lo que hay que tener. Claro. Porque en el fondo, la clase política europea, tanto en Bruselas como en cada gobierno de nuestros países, son clase política colonial, traidora, vendepatrias y al servicio del poder oligárquico norteamericano y anglosionista. Por eso no hay narices para hacerlo. Pero como poderse hacer, claro que se pueden hacer cosas. E incluso puedes abrir conversaciones con China y con Rusia para adquirir material militar, para intentar cerrar focos de conflicto y enfocarte donde tienes que hacer lo que es en defender los territorios soberanos de la Unión Europea. Claro que se pueden hacer cosas. Pero para eso hay que tener valor y no ser unos cobardes. Para eso hay que tener dignidad y no ser unos zarrapastrosos arrastrados, unos
No quiero soltar más palabras porque, es decir, por respeto a los espectadores. Y entonces, pues bueno, pues Groenlandia se va a convertir de ser un paraíso natural, que es lo que es ahora. Porque, ¿qué piensan ustedes? ¿Que los groenlandeses son tontos y no saben que la que tienen posibilidades de hidrocarburos, de materiales críticos, metales raros y demás, fundamentales para la economía tecnológica? ¿Qué creen? ¿Que no lo saben? ¿Que los tienen? Claro que lo saben. Pero es que hay una ley que dice que no se explotan, porque quieren mantener su cultura, su identidad y su ecosistema como lo han tenido hasta ahora. Sin que vayan por allí bandas de piratas con las barras y las estrellas, el cártel de las barras y las estrellas, a explotar sus recursos, a llevárselos, a cambio de espejitos y de un talón de 30, 40 o 100.000 dólares. Ellos quieren seguir dedicándose a la pesca y a lo que tradicionalmente se han dedicado siempre, los inuit. No a que ustedes pongan, a que vaya Trump con la pandilla de amigachos de las tecnológicas, toda esa banda de delincuentes, a poner centros de datos de inteligencia artificial porque se ahorran energía porque la temperatura es muy baja. Claro. Y entonces montar esos centros de datos para que ellos sigan explotando recursos, sigan ganando dinero, es decir, claro, y entonces resulta que estos tontos inuit no quieren. No quieren. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a parar? Que 4 esquimales no quieran, van a dificultar el desarrollo. Y además, aquí hay también un aspecto que nos dice cuál es la naturaleza colonialista, de espíritu de rapiña que tiene la Casa Blanca, que tiene la administración norteamericana. Porque si fuera por seguridad nacional, nunca ha tenido Estados Unidos ningún problema para desplegar medios militares en Groenlandia. No tuvo ningún problema durante la Segunda Guerra Mundial ni durante la Guerra Fría. De hecho, había unas 32 bases. Desmontaron todas porque cuando acabó la Guerra Fría pues ya no tenía ningún sentido y solo dejaron una, la de Pitufit. Pero es que incluso podrían negociar que algunos recursos naturales podrían ser explotados por empresas norteamericanas. Tampoco iban a haber muchos problemas que Dinamarca accediera a eso, pero no quieren eso. Quieren la propiedad. Quieren la propiedad de la isla. Quieren quedársela. Lo ha dicho Trump con estas palabras. Quieren el título de propiedad. Quieren robársela a Dinamarca. Y les da igual la gente que esté allí. Y si molestan mucho, los echarán. Total, no son tantos. Si son capaces de montar una limpieza étnica en Gaza, siendo más de 2 millones de palestinos, pues fijaros lo que pueden aguantar 57.000 inuits. O sea, es una salvajada montada sobre el espíritu colonialista y de rapiña de la administración norteamericana y la indignidad más absoluta de la clase política europea. En fin, va a ser muy triste, muy triste. Va a ser, tú le habías dicho que iba a ser dantesco, ¿no? Así va a ser, dantesco. De la dignidad de las lágrimas de esa funcionaria inuit ante la inevitable captura de su tierra a la indignidad de este personaje, aunque además de indigno payasesco, con lo cual por lo menos genera una sonrisa en mí. El día de ayer realizó una arenga ante las Fuerzas Armadas francesas, en la cual presentó a Francia como lista para la acción en defensa de la OTAN, en obvia referencia a la posibilidad de una avanzada estadounidense en Groenlandia.
Lo gracioso lo más gracioso de todo esto, de este discurso de arenga militar, bueno, Macron apareció con un ojo morado. Sí. En Argentina lo llamamos un ojo en compota, casi seguramente producido por un tortazo de Brigitte. Tan evidente esto que incluso debió comenzar el discurso diciendo: sí, mi ojo parece rojo por un accidente doméstico, ¿sí? Detrás de él un Dassault Rafale, hace poquito derrotado por los chinos. Bueno, las caras de los soldados ahí ya más que suficientes, ¿no? Como expresión de lo que genera este señor. Solo como dato curioso. Eso es que, mira, es decir, la visión Macron norteamericana utiliza la mentira por sistema, ¿no? O sea, Trump es un mentiroso compulsivo. Y, pues eso, es decir, no, es que Groenlandia está rodeada de barcos chinos y rusos. ¿Dónde? ¿Ustedes han visto alguna foto de los barcos chinos y rusos rodeando Groenlandia? ¿Dónde? Es que mienten descaradamente, ¿no? Y frente a eso, ¿qué se lo ponen? Se lo ponen unos tipos que lo único que tienen son palabrería. La doctrina militar europea es aparentar con palabras y con imágenes lo que no se es. Vamos a ver, si Macron lo tiene muy sencillo. Si él cree de verdad lo que está diciendo, ¿qué pinta todavía Francia dentro de la OTAN? Ya está tardando en salir, pero mañana mismo. Y ya está tardando en ofrecerle a las autoridades en Groenlandia, oye, ¿qué hacen falta? 20.000 efectivos, 30.000 efectivos del ejército francés. Rafales con armas nucleares, porque Francia tiene armas nucleares. Y además es autónoma, no necesita los códigos encriptados que como necesitan los británicos. Venga, la fuerza de disuasión francesa, que esté dispuesta a defender Groenlandia. Y el yanqui sepa que, oye, a ver si al loco francés este se le ocurre, le atacamos y nos lanza un pepinazo nuclear, pues no sé, en la costa este, porque no está muy lejos de Groenlandia, ¿eh? ¿A que no? ¿A que no? Palabras, parola. Es decir, lo mismo de siempre. Es que no se puede ser más indigno. Es que es de vergüenza, de verdad, de vergüenza. Ahora bien, también les recuerdo a mis queridos compatriotas de toda Europa que estos están ahí porque los hemos votado, Recuérdenlo. Estos están ahí porque les hemos votado. Las lágrimas de los inuit caen sobre la conciencia de todos los que hemos votado a toda esta gentuza. Tenganlo en cuenta cuando se miren todos al espejo. Que es que Macron no aterrizó de un platillo volante. No llegó ahí. Entonces, no. Está ahí porque se le votó. Está ahí porque se le votó. Y está ahí porque se le mantiene. Se le mantiene. Esa Asamblea Nacional Francesa ahora mismo, donde Macron tiene absoluta minoría, ¿qué hace manteniendo que no toma ninguna medida? Y me estoy refiriendo a Francia. Bueno, podía hablar de España, que habría para tirarnos aquí un buen rato. No hay ejércitos en los países europeos. Hay militares patriotas, pero ejércitos no. Son fuerzas coloniales de una potencia extranjera. Fuerzas coloniales de una potencia extranjera. Por mucho entorchado, mucha medallita que se pongan, mucho lucero que vistan. Son fuerzas coloniales al servicio de una potencia extranjera. Al servicio del cártel de las barras y las estrellas. Eso es también en el juramento de todos esos militares, no solo de los daneses, no está el defender nuestra seguridad nacional, nuestra soberanía. Y cuando Trump consiga Groenlandia y se le ocurra, porque quiere controlar el paso del Ártico al Atlántico Norte, ¿se le ocurre hacer lo mismo con Islandia? Y si se le ocurre, porque se le puede ocurrir, porque está en la geopolítica, el control del Atlántico completamente para cortar las redes de distribución, las líneas de distribución de productos que vengan de Eurasia, probablemente China, hacia América, se le ocurre decir, no, yo tengo que controlar para mantener la seguridad nacional de los Estados Unidos, la seguridad del Atlántico, la seguridad del hemisferio occidental, tengo que controlar todo el océano Atlántico.
las Islas Azores de Portugal, las Islas Canarias de España, las Islas Malvinas. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Sacamos la cabra de la Legión, que salga su majestad de uniforme de gala, todos dispuestos a defender la soberanía nacional, ¿verdad? Como vamos a defender Groenlandia. Da profundo asco. Dan profundo asco. A propósito de asco, Juan Antonio, realizamos un salto ahora hacia el continente americano. A propósito de indignidad, aquí las imágenes de María Corina Machado después de su reunión en Washington con el presidente Trump. La pregunta del reportero, señora María Corina Machado, ¿le ofreció usted al presidente Trump, le entregó su premio Nobel de la Paz? Y responde esto. Presidente de los Estados Unidos, el premio Nobel de la Paz, y yo le dije que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar la medalla con el rostro de George Washington. Bolívar dijo desde entonces mantuvo esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando usted ve sus retratos, usted puede ver la medalla ahí. Se la entregó el general Lafayette. Bueno, esa es la comparación histórica entre Washington y Bolívar y Trump y María Corina Machado, quien efectivamente realizó la entrega, presentó su medalla como receptora del Premio Nobel de la Paz. Poquitas horas después, las autoridades noruegas, las cuales realizan la entrega, la selección y la entrega de este premio, presentaron una declaración en su página web recordando que a pesar de la entrega de la medalla, el premio Nobel presenta un ganador y eso representa una cuestión de por vida. De todas maneras, más que indignas las autoridades del Premio Nobel de la Paz en Noruega. Aquí algunas cuestiones más sobre esto. Esta es la única imagen difundida por esta gente. Si me acompaña, ahora sí. Atención a esta imagen. Ahí está. Juan Antonio. Sí. Trump con el Nobel de la Paz entregado por María Corina Machado, nada más y nada menos. No obstante lo cual, unas horas después, Trump respondió en una entrevista improvisada lo siguiente sobre María Corina Machado y la posibilidad de que ella comenzara el gobierno de un nuevo una nueva fase, un nuevo tiempo, un nuevo gobierno, que comenzara la presidencia de un nuevo gobierno en Venezuela. Este Trump por aquí. Este no. Ay. Bueno, eso perdido por aquí. Ahora lo vamos a presentar. A propósito de esto, los memes sobre esto. Esta otra de las imágenes distribuidas o de los videos distribuidos por aquí sobre lo supuestamente sucedido inmediatamente después de esta imagen, de la captura de esta fotografía en la Casa Blanca. Atención a esto. Ahí la entrega y de repente los muchachos de el ICE apresando a María Corina y Trump feliz con su premio. Juan Antonio, ¿cuál es la situación actual en Venezuela? Vamos a ver, mira, primero voy a comentar un poco esto porque tiene más de lo que parece. Esto es muy triste, ¿eh? Es decir, primero, la cara diabólica que tiene esta señora, entregarle tu premio Nobel de la Paz a un tipo que en un año, por no referirme a su primera legislatura, en un año, ha bombardeado ya, ha atacado, ha agredido militarmente a 6 países. Está dispuesto a invadir territorio de Dinamarca. Está dispuesto a volver a atacar a Irán.
O sea, presentar el Premio Nobel de la Paz o sea, a alguien que quiere aumentar un 50% el presupuesto militar, que ha cambiado el nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, y le vas a dar el Premio Nobel de la Paz. ¿Se puede caer más bajo, señora Corina Machado? Y a alguien bombardeando su país, a alguien bombardeando su propio Sí, país. sí, sí, o sea, no, que lo ha pedido ella. Se puede caer más bajo. Ahora bien, de María Corina Machado uno se puede esperar todo. Realmente lo que haga no tiene ningún valor. Es decir, el más mínimo valor. Es un personaje infumable, despreciable. Pero, ¿qué me dices de un presidente? De un presidente de la mayor potencia del mundo que acepta ese regalo. Es como si, no sé, es como si a mí me llegara el equipo de fútbol que ha ganado la Copa de las Américas y me viniera con la copa y dice, no, no, es decir, tú te la mereces, toma, y te regalo la copa. Si yo no juego al fútbol, si yo no he hecho nada. No sé, pues no sé, a ti, Ezequiel, pues que vinieran y te regalan, toma, el premio Nobel de Física. Lo comparto contigo, Ezequiel, el premio Nobel de Física o de Medicina. O un Oscar de Hollywood, el mejor director. Pero, a ver, un mínimo de decencia te llevaría a decir, no, no, a ver, yo ese premio no lo merezco. Si me quieres regalar la medallita, bueno, yo la pongo en mi estantería y ahí la dejo, ¿no? Ahí la tienes. Es más, no debería aceptarlo. Es tuyo, te pertenece a ti. ¿Cómo un presidente puede estar tan mal de la cabeza, puede estar tan demente como para aceptar eso? ¿Y qué decir de la Academia Noruega? ¿Pero cómo permite esto? Si es que esto es para decirle a la señora María Corina Machado, mire, le vamos a quitar el premio. Usted no se lo merece. Nos hemos equivocado. Usted no se lo merece. Ya sé que no va a devolvernos el $1.000.000. Porque imagino que el $1.000.000 tampoco se lo ha regalado a Trump, ¿eh? Ese se lo ha quedado María Corina. Ya sé que no va, pero mire, se acabó. Usted no va a figurar como persona que se ha merecido el Premio Nobel de la Paz. Pero voy más allá. Quizás algún otro premio Nobel vivo, algún otro premio Nobel de la Paz vivo, debería tener un mínimo de decencia también y decirle a la Academia Noruega, si en esto habéis convertido el premio Nobel de la Paz, voy a meter el mío en una caja con estiércol de caballo y os lo voy a enviar a Noruega para que os lo metáis por ahí. Porque en eso habéis convertido el premio Nobel de la Paz, en estiércol de caballo, en guano. Así que, es decir, todo es muy repugnante, de verdad. Es decir, que lo que estamos viviendo en los últimos años, pero sobre todo ya en los últimos meses, es que es todo muy repugnante. El nivel de indignidad, de indecencia, de infamia, supera todo no sé. Yo tú eres mucho más joven que yo, Ezequiel. Yo no recuerdo estos niveles, yo que soy más viejo, yo esto no lo recuerdo. O sea, es decir, ni cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, no recuerdo estos niveles de indignidad. Es absolutamente podrido todo. Es decir, no me extraña cuando decimos eso de la fase superior del occidente es el crimen. El crimen en todos los órdenes, no solamente el crimen por matar, ¿no? Por asesinar personas, no, por robar, por expoliar, por rapiñar, por deformar, por intoxicar, por quitar valor a todo aquello que pensábamos que lo tenía. Pues a esto, pues nada, oye, que aplaudan, la gente que siga aplaudiendo el Premio Nobel de la Paz, que es muy bonito, muy bonito. Ya lo tiene Trump, lo va a poner ahí en algún pasillo de la Casa Blanca, lo va a colocar ahí. Cuando deje de ser presidente, se lo llevará a Mar-a-Lago, y oye, para que lo disfrute el amigo de Epstein, con quien vaya a visitarle allí a su casa, porque es el amigo de Epstein, hay que recordarlo, es que a Trump se le olvida mucho, y como todos los días nos tiene de sobresalto en sobresalto, pues nos vamos olvidando de las cosas. Es el amigo de Epstein. Que quede claro. Venezuela. Aquí ahora sí
Las palabras de Trump sobre Delcy Rodríguez después de el encuentro. La indigna reportera realiza la siguiente pregunta. ¿Por qué no le otorga el poder de Venezuela a María Corina Machado, que tiene el apoyo del pueblo venezolano, y en lugar de eso se lo da a Delcy Rodríguez? Y responde Trump. Remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person. Bueno, recuerde un lugar llamado Irak donde sacamos a todas las personas, todos fueron echados, todos los funcionarios del gobierno. Police, the generals, everybody was fired, and they ended up being ISIS. Echamos a todo el mundo, a la policía, a las Fuerzas Armadas, los generales, y finalmente terminaron convirtiéndose en el Estado Islámico. Instead of just getting down to business, they ended up being ISIS. So I remember that. But I'll tell you, I had a great... En vez de ayudarnos en la reconstrucción, se volvieron el Estado Islámico. Meeting yesterday by a person who I have a lot of respect for, and she has respect, obviously, for me and our country. Aún así, me encontré con una persona que tiene mucho respeto por mí. Me encontré con una persona por la cual tengo mucho respeto y ella obviamente tiene mucho respeto por mí. And she gave me her Nobel Prize, but y me dio su premio Nobel. I'll tell you what, I got to know her. I never met her before, and I was very, very impressed. She's a really... Fue la primera vez que la conocí y estuve muy impresionado. Bueno, muy impresionado, pero no lo suficientemente impresionado para su designación como presidente. Esto es otro ejercicio de control de daños y cambio de narrativa. Vamos a ver. ¿Cuál era el objetivo estratégico? Claro, no lo sabemos, como no tenemos el plan de operaciones. ¿Cuál era el objetivo estratégico de la intervención en Venezuela? Uno puede pensar, ¿qué era? ¿Secuestrar al presidente Maduro? ¿Ese era el objetivo estratégico? O sea, tú mueves toda la flota, 30.000 efectivos, te dedicas a asaltar, a piratear petroleros, a matar gente en pequeñas lanchitas, como si en esas lanchitas se pudiera llegar a Florida, ¿no? Desde Venezuela, para llevar 2 kilos de cocaína, no sé, y no sé dónde llevarían esas lanchitas, llevarían los depósitos de combustible para hacer un viaje tan largo. Pero en fin, bueno, pasamos por encima de todo eso, tonterías, fruslerías de gente que aparece por canales alternativos que cobra del Kremlin. Así, tonterías. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era secuestrar a Maduro, ya está. Y llevarte a Estados Unidos una patata caliente que era a ver cómo te salen los próximos meses, cuando te enfrentas a unas elecciones dentro de 10. ¿Ese era el objetivo? ¿O el objetivo era un cambio de régimen? Y fracasaste. Y como fracasaste, hay que cambiar la narrativa. Control de daños y cambio de narrativa. Entonces resulta que Delcy es una persona maravillosa. Delcy Rodríguez es una persona maravillosa que está colaborando, y, vamos, magnífica, ¿no? Y que María Corina Machado, pues también es una persona maravillosa, pero no tiene el apoyo popular, a pesar de que decían que había ganado las elecciones con un 87%, ¿no? Bueno, no tiene el apoyo popular. Y claro, ¿cómo vamos, después de aquel ataque, cómo vamos a hacer lo de Irak? Ese es el cambio de narrativa. No, hombre, no. No podemos quitar a los funcionarios, ni al ejército, ni a la policía, ni a la estructura burocrática de la Revolución Bolivariana. Porque claro, entonces no va a pasar lo de Irak. Es decir, dejamos toda la estructura del Estado chavista completa. Y lo único que tenemos es que hemos secuestrado a Maduro, que se convierte en un problema, y se va a convertir en un problema en los próximos meses. ¿Ese es el objetivo estratégico? ¿Esa es la victoria que se ha conseguido? Porque a día de hoy los hechos son los que son. Que toda la estructura de la Revolución Bolivariana sigue intacta allí. No se ha cambiado a nadie. Sigue estando Diosdado Cabello en Interior, sigue estando Vladimir Padrino como ministro de Defensa al mando de las Fuerzas Armadas, sigue estando Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Venezolana, del Parlamento. Entonces, no, que ahora controlamos el petróleo. ¿Por qué controláis el petróleo? De hecho, si lo controláis, ¿a qué viene seguir asaltando petroleros? Pues no lo controláis ya. ¿Por qué seguís asaltando petroleros? No,
pero van a entrar las grandes empresas petrolíferas norteamericanas y de algún otro sitio. Ya, pero si eso ya lo teníais. En 2023 os lo ofreció Nicolás Maduro. En 2023 lo ofreció Nicolás Maduro al gobierno Biden. Pero es que es más, todas esas empresas ya estaban. ¿Por qué salieron de Venezuela? No salieron por su propia voluntad. Salieron porque Trump en su primera legislatura las obligó a salir con las sanciones. Luego, si ya teníais la posibilidad de tener allí a las empresas norteamericanas explotando el petróleo venezolano, si ya teníais poco menos que decir, porque es que las refinerías para refinar ese petróleo solo estaban en la costa sur norteamericana. Es decir, ¿quién más lo iba a refinar? Brasil no tiene esas refinerías, ni Honduras, ni Chile. Entonces, ¿quién lo va a refinar? Estados Unidos. Por eso el Maduro lo ofrece. Entonces, no, pero ya, fíjate, ya hemos acordado que vamos a recibir unos 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Sí, a través de Chevron, ya lo teníais. 150.000 barriles diarios. Pero eso se va así ya hace tiempo, ¿eh? Entonces, ¿cuál era el objetivo de la operación militar? Aparte de provocar 100 muertos, que eso se os da, a la militar norteamericana le da de maravilla, lo de matar gente. ¿Cuál era el objetivo? Porque si el objetivo era el cambio de régimen, si el objetivo era tumbar la revolución bolivariana, pues ese objetivo a día de hoy no está. Y todo lo demás ya se tenía. Queda la hipótesis de que todo fuera un plan organizado, aceptado incluso por el propio Maduro, ¿no? Como hay hipótesis al respecto, ¿no? Hay gente que lo sostiene, ¿no? Es decir, que un plan aceptado por el propio Maduro, él así tendría una salida y se podría iniciar una especie de transición política y de negociación y demás con el gobierno bolivariano que quedara, ¿no? Bien, de eso, que yo no discuto, pero no tengo ninguna prueba, ninguna evidencia que eso sea así. Porque, claro, uno ve y ¿qué es lo que hay en el fondo? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay transición política? Unas elecciones, pero alguien piensa que después de un ataque militar, con el dolor que ha producido, con la cohesión que ha provocado dentro de la sociedad venezolana, de hacer piña en vista de la agresión sufrida, ¿las elecciones las va a perder el Partido Socialista Unificado de Venezuela? ¿Pero alguien de verdad ha pensado eso? ¿Alguien ha pensado que María Corina, después de pedir el bombardeo de su propio país y de entregarle rastreramente, con una indignidad a prueba de bombas, su premio Nobel a Trump, que es el que ha bombardeado Venezuela, va a ganar unas elecciones? Yo, sinceramente, hay pasos que no entiendo cómo se dan y que, además del análisis geopolítico, del análisis político, del análisis económico, se necesita un análisis psiquiátrico. Se necesita psiquiatría para entender todo esto. Porque a mí se me escapa. A mí se me escapa. Lo único que puedo entender es que ahora se ha cambiado la narrativa. Yo, por supuesto, ya no se habla del narcotráfico, ya de nada de aquello, ¿no? Y se ha cambiado la narrativa para esconder, para ocultar lo que hasta el momento es una victoria táctica y una derrota estratégica. Lo vuelvo a repetir. Si tú planteas una campaña militar, en este caso contra Venezuela, con un objetivo estratégico y el objetivo estratégico no se cumple, la campaña es un fracaso. Y hoy por hoy, no sé lo que ocurrirá mañana, hoy por hoy lo que hoy es un completo fracaso. De hecho, Delcy Rodríguez ayer ante la Asamblea Nacional, ante la Asamblea venezolana, dijo que Venezuela tenía todo el derecho del mundo a seguir manteniendo relaciones comerciales con cualquier país del mundo, incluido, y los citó, China, Rusia, Irán, etc. No sé qué pasará en los próximos meses, pero desde luego, a día de hoy, me da la sensación de que han montado un circo para ocultar lo que ha sido un fracaso estratégico.
Antes del final, demoledores y demoledoras, recuerden que lo que no podemos presentar en este canal lo presentamos en Patreon, en nuestro recientemente inaugurado canal en Patreon, con ya alrededor de 1.200 suscriptores en unos pocos días. Aquí las 3 emisiones ya llevadas a cabo. La primera sobre la entrevista de Sergei Karaganov sobre la doctrina nuclear rusa y sobre la necesidad del descenso del umbral nuclear ruso, la segunda sobre sionismo y la tercera sobre la responsabilidad histórica alemana, todas ellas con Fernando Moragón. Imperdible, ese tipo de temas, con ese tipo de análisis no los podemos presentar acá por la censura, por eso la invitación a todos ustedes a acompañarnos por ahí. Seguramente Juan Antonio participará pronto también en alguna reacción en nuestro canal de Patreon. Y dicho esto, Juan Antonio, la última muy cortita sobre algo, de alguna manera retrocediendo al inicio de la charla, a tu análisis inicial. Las palabras de Trump hace 2 días, atención aquí, al New York Times, solamente grabadas en su sonido, en sus palabras. La pregunta de la periodista del New York Times: presidente, ¿usted ve alguna especie de limitación a su poder en el escenario mundial? ¿Alguien lo puede parar si quisiera? Yeah, there's one thing, my own morality. Sí, solo me puede parar una cosa, mi propia moral. My own mind. It's the only thing that can stop. And that's... Mi propia mente es lo único que me puede parar. Y hay otro periodista intercediendo. ¿No lo puede parar la ley internacional tampoco? Very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. No necesito la ley internacional porque no quiero lastimar a nadie. Bueno, hasta ahora ya bastante gente lastimada. Y después, en una entrevista a Reuters, estas declaraciones de aquí, Reuters original, 5 conclusiones de la entrevista de Reuters al presidente Trump. Gestión de las expectativas de medio perímetro. Bueno, las palabras de Trump en concreto. El presidente expresó su frustración por el hecho de que su partido republicano podría perder el control de la Cámara de Representantes o del Senado en las elecciones intermedias de este año, citando tendencias históricas que han visto al partido en el poder perder escaños en el segundo año de su presidencia. Es algo, y ahora textual, es algo muy psicológico, pero cuando se gana la presidencia no se ganan las elecciones intermedias, dijo Trump. Se jactó de haber logrado tanto que, pensando en ello, ni siquiera deberíamos tener elecciones. Claro. Esto, por cierto, en Estados Unidos desencadenó reacciones por doquier, incluso con preguntas a Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, sobre el significado de estas palabras. Ella respondió, simplemente estaba realizando una broma. Y ahí, una vez más, reaccionaron los periodistas. Una broma sobre la suspensión de elecciones. Bueno, aparentemente... La señorita Leavitt está demostrándose muy desagradable. Sí. Es el rol también de ella, ¿no? Pero en concreto, aquí Trump respondiendo a un ciudadano estadounidense, bueno, ahí tapado precisamente por las palabritas de Trump, un obrero de la Ford, si no recuerdo mal esto, en Detroit, gritando desde abajo, protector de pedófilos, y el presidente Trump respondió con el dedito arriba y el grito fuck you, ¿no? A un ciudadano estadounidense así, desbocado. Contra un... Bueno, a ver... Loco desbocado, Juan Antonio. Claro, ¿cuál es la salida a esto? No, cuando él dice que solo el único límite es su moral, pues es la moral del amigo de Epstein. Que cada uno saque sus conclusiones. Pero ¿y entonces, Juan Antonio, claro, cuál es la salida a esto? Si él pudiera, no haría elecciones, porque la va a llevar mal, ¿eh? Si él pudiera, no haría elecciones. Bueno, pues es un ególatra, es un personaje que tiene un trastorno narcisista de la personalidad, dicho por una colección de psiquiatras de la Asociación de Psiquiatría Americana,
Y no sé qué solución puede haber, porque no veo la forma en la cual de una forma normal se pueda detener este tipo. Tiene el poder en sus manos, tiene el botón nuclear, tiene dinero a las puertas, no solo el suyo, además él va ganando cada vez más dinero, sino el dinero de todas esas pandillas de oligarcas que le rodean y que tienen nombre y apellidos. Es que, claro, a la prensa occidental se le olvida esto de los oligarcas. En fin, son gente tan maravillosa, tan bondadosa como los Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, George Soros, Peter Thiel, en fin, sí que está toda la lista de los sospechosos habituales. Muchos de ellos aparecerán ahora por el foro de Davos este mes. El propio Trump va a ir al foro de Davos. Ya ha montado un escándalo. Y efectivamente, pues, ¿qué vamos a decir? Mirad, es decir, este tipo, si es necesario para las elecciones, acabará haciendo una declaración pública de que ha hablado con los extraterrestres. No tengáis ninguna duda. Lo que sea, montará un espectáculo. Mentirá, o sea, es decir, fundamentalmente es lo que hace todo el día. Mentir. No sé, es decir, creo que en el fondo no le está haciendo nada bien a unos Estados Unidos que tendrían que decidir cómo adaptarse a un mundo que va reconfigurándose. Creo que está haciendo un profundo daño, porque o va a llevar a una guerra mundial o va a llevar a un colapso del propio sistema norteamericano. Total, ni derecho internacional. Si no dejan la elección, pues se chotea en la Constitución norteamericana. O sea, es que decir, yo creo que al final hará daño a todos, incluido a los propios norteamericanos. ¿Y cómo detenerle? Pues, hombre, a ver, no creo que nadie quiera que acabemos una guerra mundial que escalaría a lo nuclear. Por lo tanto, está en manos de los propios norteamericanos acabar con esta situación. Son ellos los únicos que ahora mismo pueden acabar con esta situación. Juan Antonio, como siempre, un placer. Mil gracias por la conversación. El lunes tu programa en Demoliendo Mitos, ¿verdad? Tu programa individual. Nadie desaproveche la oportunidad de presenciar el programa de Juan Antonio los lunes a las 9 de la noche. Hasta entonces, demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nosotros por aquí, mañana yo solo y el domingo con Fernando Moragón, como todos los domingos. Demoledores y demoledoras, Juan Antonio, un abrazo, chau, chau. Un saludo a todos. Dios.